Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro tema que tiene que ver con la ruta hacia FCC 22000 versión 6 en términos de gestión de alérgenos. Y la verdad es que la versión 6 ha traído grandes cambios, significativos cambios en términos de gestión de alérgenos. Pero estos cambios no se dan en forma caprichosa o en forma arbitraria, sino que están dentro de un contexto. Y para entender mejor el contexto, quiero empezar contándoles una historia. Quienes me conocen saben que siempre me encanta empezar con una historia, pero atención, porque esta historia que les voy a contar no es ficción, esta historia es real. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí, se ve perfecto. Eh, la historia que les quiero contar es la historia de Orla, una bailarina brillante de 25 años que se fue demasiado pronto. Orla tenía un horizonte infinito. A los 18 años había dejado su casa, su país, su vida en UK para sumarse a una prestigiosa escuela de ballet en Nueva York. El presente de Orla, para el cual había trabajado toda su vida, era dorado, era promesa. Realmente Orla estaba cumpliendo su sueño. Pero Orla murió por consumir cookies de vainilla que no declaraban la presencia de maní. Así de desproporcionado y así de insoportable. Orla tenía especial cuidado con lo que comía porque llevaba toda su vida con una alergia al maní bastante severa. Por lo tanto, siempre miraba diligentemente las etiquetas antes de consumir cualquier alimento. Pero el maní no estaba declarado en este paquete de cookies, aunque estaba presente como ingrediente. Las cookies habían sido elaboradas por una empresa de Nueva York y luego reetiquetadas y comercializadas por una cadena de comidas de Connecticut. La cadena de locales dijo que la empresa fabricante no informó del cambio de soja por maní, mientras que la tienda de comidas dijo perdón, el fabricante dijo que informó a 11 funcionarios por mail del cambio de receta. Hoy, la familia de Orla demanda a ambos, al fabricante y a la tienda de locales de comida, por imprudencia grave, deliberada, por indiferencia con la vida humana. Pero lo cierto es que ninguna demanda va a revertir lo ocurrido. Orla se fue demasiado pronto y eso es irreversible. Entonces, esta historia real nos da el pie para entender este contexto, ¿no? ¿Y por qué era necesario cambiar? La pregunta de, ¿era necesario este incremento, esta levantar la vara, este elevar la vara de la versión 6 de la norma? Y acá un poco más de este contexto, y para entender que el caso de Orla está lejos de ser un caso aislado. Hay 520 millones de personas en el mundo que sufren alergias alimentarias. Cada 3 minutos, esto es una estadística de Estados Unidos, cada 3 minutos la alergia alimentaria envía a una persona al hospital. Cada 3 minutos está ocurriendo una reacción anafiláctica como la que le ocurrió a Orla. El caso de Orla está lejos de ser aislado. Uno de cada 12 niños, y esta estadística es mundial, uno de cada 12 niños menores de 5 años tiene alergia alimentaria. El 45% de esos niños es alérgico a más de un alimento. En Argentina nacen 40 bebés por día con alergia a la proteína de leche. El año pasado en Estados Unidos, casi el 50% de los recalls, sumando FDA y USDA, o sea, las dos fuentes de información que recopila toda, digamos, la cadena de alimentos de Estados Unidos, casi el 50% de los recalls correspondieron a alérgenos no declarados, llegando a niveles previos a la pandemia, o sea, a los niveles, perdón, de 2020. Eh, y hay un estudio reciente para sumar a estos números, a este contexto. Hay un estudio reciente que hizo GC1, que indica que el 56% de las personas alérgicas tuvieron alguna vez una reacción alérgica debido al etiquetado incorrecto. Casi el 60% de la población. El 70% de las personas que sufren alergias indica sentir miedo o sentir ansiedad toda vez que compran un producto que no es elaborado por ellos. Entonces, este es el contexto en el cual la norma modifica sus requerimientos y realmente eleva la vara en términos de gestión de alérgenos. ¿Y cuáles son estos cambios principales? ¿Dónde están? Principalmente en el requisito adicional
256, que tradicionalmente fue el requisito adicional dedicado a la gestión de alérgenos, pero en este caso hay un cambio fundamental que es el ampliar el alcance. Hoy todas las categorías de productos que están incluidas en FCC 22000 están alcanzadas por el requisito de gestión de alérgenos, todas ellas. Esto era diferente en la versión 5.1. Se sumó también la necesidad de determinar la complejidad alergénica. Vamos a ir viendo punto por punto en lo sucesivo. Se sumó también, esto no estaba ni siquiera mencionado, pero la necesidad de validar las medidas de control y tener rutinas de verificación de la efectividad de estas medidas de control basadas en riesgo. El abordaje respecto del uso rotulado precautorio, ¿sí? El entrenamiento no general, o no solo general, sino también específico en las medidas de control, y la revisión y actualización, tomo lo que acaba de contar Pablo, esta revisión frecuente del programa de gestión de alérgenos. Entonces, esto en cuanto al requisito adicional 256. Hay otros requisitos que nombran de forma también un poco más tangencial, pero que también tienen que ver con la gestión de alérgenos, que es, por ejemplo, el requisito 252, que tiene que ver con la declaración o con los materiales impresos, donde también se pide que toda vez que tengamos declaración de alérgenos en nuestros rótulos, esa declaración tenga una validación y un sistema de verificación. Si esto también se suma, esto también es nuevo en la versión 6. Y el requisito 259 también tiene importancia porque habla de los procedimientos de arranque y de fin de línea y verificar que tengamos medidas de control suficientes para evitar el cruce de materiales de empaque. ¿Qué es esto del cruce? Es utilizar un material de empaque que no corresponde con la referencia que se está envasando. Si nosotros miramos, yo recién les contaba que el 50% de los recall fueron por alérgenos. Si hiciéramos un zoom en esos recall por alérgenos, veríamos que la causa 1 tiene que ver con uso de material de empaque incorrecto. Entonces la norma trae esta situación y nos pide tener procedimientos que garanticen que se verifica la correspondencia entre el material de empaque y la referencia que se está envasando. Entonces ahora vamos al cómo, ¿sí? Vamos a la hoja de ruta. ¿Cómo podemos ir en este paso a paso que nos permita ir cumpliendo los requisitos de esta nueva versión? ¿O cómo nos permite adecuar nuestro programa de gestión a la nueva versión? Este esquema es el proceso de implementación, digamos, atravesando cada uno de los requisitos del requisito 256, porque si nosotros podemos implantar todos los puntos de la A a la G, vamos a estar cumpliendo también los demás. Y también vamos a estar dando cumplimiento al requisito, digamos, que tiene que ver con gestión de alérgenos de la norma ISO-TS, ¿sí? Que queda chico en función de los nuevos requisitos del 256. Entonces, este sería el paso a paso en el cual deberíamos ir avanzando para poder cubrir todos los puntos. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Entonces, el primero tiene que ver con el listado de alérgenos, que no es más que determinar la complejidad alergénica de la planta, no es más ni es menos, ¿no? Es el 80% del trabajo. Tener claro cuáles son los alérgenos presentes en los materiales, y cuando hablamos materiales hablamos de materias primas, material de empaque primario e insumos en contacto directo con el producto, y la forma en la que estos alérgenos se combinan en las formulaciones, o sea, determinar la complejidad alergénica de la planta. Esto es lo que nos pide el primer ítem, el ítem A. Aquí un ejemplo, vamos a ir desarrollando un caso donde vamos a ir viendo las distintas facetas de esta ruta de implementación en un caso sencillo, una empresa que elabora productos lácteos. Vamos a pensar, es un caso didáctico, sí, pero sencillo en cuanto a la complejidad alergénica, porque lo que nos interesa es poder plasmar la metodología. Entonces, aquí tenemos el resultado, digamos, o el entregable de este punto A, que es justamente la matriz de alérgenos de la planta, donde tenemos el mapa de alérgenos, los alérgenos presentes en cada formulación en términos de contiene y de puede contener, debido al aporte que hacen los distintos materiales. Entonces concluimos el punto A con esta matriz de alérgenos de nuestro sitio productivo. ¿Cómo seguimos entonces? El siguiente punto tiene que ver con
al analizar los riesgos de contaminación cruzada en el proceso. Y este ítem tiene dos partes. Una primera parte es definir la estrategia para la gestión. Y esto es muy importante, porque la estrategia que nosotros definamos va a condicionar los peligros de contacto cruzado en el proceso. ¿A qué me refiero con definir la estrategia? Me refiero a la sectorización, a la dedicación de líneas y a la separación en el tiempo, a los criterios que nosotros establezcamos para la programación de la producción. Vamos a tener sectores específicos por perfil de alérgenos, vamos a tener líneas dedicadas o equipos dedicados por perfil de alérgenos, o no tenemos capacidad de hacer esto y vamos a separar en el tiempo, vamos a escalonar la producción sumando de a un alérgeno por vez, justamente para minimizar los cruces. De estos criterios que podamos establecer va a depender la identificación de peligros que hagamos en el proceso. Por eso que es muy importante definir y documentar primero esta estrategia. Aquí, siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos, por ejemplo, una planta donde vamos a elaborar todas las referencias de yogur, donde vamos a tener dos alérgenos, leche y cereales con gluten, y vamos a escalonar la producción para comenzar siempre con las referencias con leche y luego, que es el alérgeno transversal a todas las formulaciones, y luego al final vamos a agregar los cereales con gluten. En la otra planta, ¿sí? Tenemos otra planta donde solamente tenemos leche y soja, ¿sí? Mismo criterio, y luego tenemos diferentes mini plantas o subplantas donde solamente vamos a gestionar leche, ¿sí? Entonces, de esta estrategia, de este ajedrez que podamos armar en la planta, va a depender, por supuesto, la identificación de peligros de contacto cruzado. Va a ser muy diferente la evaluación que podamos hacer para distintas o distintos esquemas de producción o de asignación de líneas. Por lo tanto, primero vamos a definir la estrategia, la vamos a documentar y luego en función de esa estrategia vamos a el paso siguiente, que es la identificación de los peligros. Identificar y evaluar los peligros de contacto cruzado. ¿Y qué vamos a usar como herramienta? El HACCP, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces las entradas? La complejidad alergénica que definimos antes, en el punto A, la estrategia que hayamos definido y por supuesto vamos a ir siguiendo, como siempre, el flujograma del proceso, ¿no? Etapa por etapa del proceso. Vamos a aplicar nuestro HACCP teniendo en cuenta que la severidad siempre es alta, ¿sí? Cuando hablamos de el peligro es la presencia de alérgenos no declarados en el producto final y por lo tanto la severidad es alta, ¿sí? Porque potencialmente puede causar la muerte, entonces vamos a colocar por default, de forma inherente a este peligro, una severidad alta, y esto nos va a dar como resultado, como ya sabemos, los peligros significativos y la categorización de las medidas de control, ¿sí? Como salida de este proceso. Muchas veces me preguntan si el HACCP se puede usar para la identificación de peligros en el caso de alérgenos, y la respuesta es sí. En mi visión personal, yo soy una fuerte defensora de esta herramienta para la identificación y evaluación de peligros. Creo que es válido y no creo en tener sistemas diferentes según sean peligros físicos, biológicos, químicos o alergénicos. La herramienta sigue siendo el HACCP. ¿Cuál es la consideración? La consideración es identificar correctamente el peligro y calificar correctamente el peligro, ¿sí? El peligro siempre va a ser la presencia de alérgenos no declarados en el producto final, porque eso es lo que pone en riesgo al consumidor. Si el maní hubiese estado declarado en las cookies, Orla hoy estaría bailando en su escuela de ballet. Entonces, el peligro siempre es la presencia de alérgenos no declarados. Aquí algunos ejemplos. Vamos a pensar primero en lo que es el peligro, ¿sí? Para las materias primas o para los materiales en general. Cuando pensamos en los materiales en contacto con el producto, la fuente del peligro es la presencia de alérgenos diferentes a los que declara el proveedor en su carta de garantía. ¿Y cuáles van a ser las medidas de control? Usar materiales solamente en caso de conocer su estatus alergénico, ¿sí? No utilizar materiales de los cuales no conocemos el estatus alergénico, y por otro lado, tener planes de control de los materiales basados en este nivel de riesgo de presencia inadvertida de alérgenos. Para esto siempre propongo tomar tres dimensiones o ponderar tres dimensiones, que es la robustez de la carta de garantía, los sistemas que tengan los proveedores,
¿sí? Si tienen certificaciones, por ejemplo, de su sistema de gestión de inocuidad o no, o carecen de un sistema de gestión, y el histórico, la performance que tengamos de estos proveedores en términos de inocuidad. Esto nos va a permitir tener planes de control, ¿sí? Asociados a este nivel de riesgo. Nuevamente, acá, ¿de qué riesgo hablamos en cuanto a los materiales? De la presencia de alérgenos diferentes a los que declara en la carta de garantía. Los que el proveedor declara en la carta de garantía son los que vamos a gestionar y vamos a comunicar en la etiqueta. El problema está, o el peligro está, en que los materiales vengan con alérgenos inadvertidos, diferentes a los que están declarados en la carta de garantía. Esto también es importante tenerlo bien claro para hacer una correcta identificación y evaluación de los peligros para los materiales. En cuanto a las etapas de proceso, muy resumido, algunos ejemplos nada más para que puedan llevarse: etapa de elaboración, etapa de envasado. Nuevamente, el peligro siempre va a tener que ver con la presencia de alérgenos no declarados en el producto final, y lo que vamos a tener en cuenta son las distintas fuentes u orígenes diferentes del peligro en cada una de las etapas. Y para cada una de ellas vamos a tener las medidas de control que podemos aplicar asociadas, ¿no? Entonces esto también es un ejemplo que me interesa que para poder plasmar, digamos, la metodología y cómo aplicar el HACCP a la identificación y evaluación de peligros. El paso siguiente es categorizar las medidas de control, ¿sí? Siguiendo nuestro esquema de FCC 22000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar a estas medidas de control que nosotros identificamos asociadas a los peligros significativos, vamos a identificar si forman parte del programa de prerequisitos o si van a tener otra categoría. ¿Sí? En este caso, traje dos ejemplos. Uno que tiene que ver con el programa de limpieza por alérgenos en el caso de líneas compartidas en la etapa de elaboración. En la etapa de elaboración es muy común tener equipos compartidos con diferentes perfiles de alérgenos. Por lo tanto, la medida de control primordial es el programa de limpieza. Cuando nosotros hacemos la aplicación de este enfoque de FCC 22000, de ISO 22000 puntualmente para la categorización de medidas de control, la primera pregunta es si el peligro se puede controlar por un prerequisito. Y la gran mayoría de las medidas de control dentro del programa de gestión de alérgenos van a ser categorizadas dentro del programa de prerequisitos. ¿Sí? El caso típico es el programa de limpieza. El programa de limpieza va a recibir la categoría de prerequisito, está dentro del programa de prerequisitos. En cambio, otras medidas de control, como puede ser justamente este control de correspondencia en la etapa de envasado entre material de empaque y referencia que se está envasando, ese control podría, de acuerdo con la evaluación, ser categorizado como un prerequisito operativo, ¿sí? Donde se trata de una observación, no es una medición, sino es una observación. Entonces, en este caso, podríamos concluir que este control de correspondencia, este control visual de correspondencia, podría ser un prerequisito operativo. Vamos a hacer esto es un ejemplo, insisto, vamos a hacer esto con cada uno de los peligros significativos y seguramente concluiremos que la gran mayoría de las medidas de control van a circunscribirse al programa de prerequisitos, ¿sí? Y algunas de ellas van a tener otra categoría que tendremos que gestionar con los requisitos y las definiciones que nos trae ISO 22000. Bien, una vez entonces que tenemos esta categorización, lo que vamos a tener que hacer y lo que nos pide por primera vez la versión 6 es la validación y la verificación de las medidas de control. Aquí les traje algunos ejemplos porque esto es muy nuevo, esto es un requisito nuevo, entonces muchas veces surge la duda, bueno, pero ¿cómo validamos la política de almacenamiento y cómo verificamos la política de almacenamiento por alérgenos? Algunas ideas. Recuerden siempre que la validación va a tener una pata o un eje teórico, ¿sí? En qué nos basamos para diseñar, por ejemplo, nuestro programa de almacenamiento, nuestra política de almacenamiento, y luego una verificación. Y la verificación puede ser, o la podemos incluir dentro de las auditorías que hacemos de prerequisitos o de las recorridas que hacemos semanales de buenas prácticas, ¿sí? La idea es incluir las actividades de verificación del programa de gestión de alérgenos en nuestras actividades del sistema de gestión de inocuidad.
Lo mismo, por ejemplo, si hablásemos de elaboración y nuevamente el programa de limpieza. Vamos a tener que validar la efectividad del programa de limpieza para remover los alérgenos target. Y ahí podremos, por un lado, basarnos en la evidencia, en la bibliografía, en la evidencia científica, diseñar en función de esa evidencia un buen protocolo de validación basado en el método del peor escenario, y luego tener nuestras rutinas de verificación de la efectividad de limpieza. ¿Sí? En el caso de envasado, este control de correspondencia, podríamos tener por un lado para la validación la evaluación de la capacidad de detección de desvíos, generando un protocolo con el criterio del peor escenario, y luego una verificación, incluir, digamos, esta verificación en el control de registros que hacemos todos los días o en las auditorías de prerequisitos o en las auditorías internas. Entonces, la idea es poder documentar de qué manera vamos a validar y a verificar las medidas de control asociadas con el programa de gestión de alérgenos. ¿Sí? El requisito, el ítem D, justamente nos pide esto, que todas las medidas de control asociadas con el programa de gestión de alérgenos tengan su correlato en validación y en rutinas de verificación basadas en el nivel de riesgo. ¿Sí? Pero la idea no es generar un sistema, un apéndice o un sistema separado, sino tratar de incluir en nuestras prácticas de verificación, nuestros programas de verificación del sistema de gestión de inocuidad, estas medidas de control asociadas con el programa de gestión de alérgenos. Aquí algunas ideas. El otro punto tiene que ver con el uso rotulado precautorio. Hoy yo les decía que el 70% de las personas experimenta miedo o experimenta ansiedad. Y también es cierto que 7 de cada 10 personas, en un estudio que se hizo en 2019, 7 de cada 10 personas manifestaron que eh, contemplaría con más confianza el rotulado precautorio si supiese que está fundamentado en una evaluación de riesgos. El uso desmedido del puede contener ha llevado a los consumidores a asumir riesgos muchas veces. Es por eso que los distintos estándares y también la legislación de los países han restringido el uso rotulado precautorio. FDA es tan clara con esto que en la última revisión de las políticas para su staff, para las personas que se encargan de las inspecciones, ha indicado que un producto que tiene un rotulado precautorio sin una justificación del riesgo adjunta es un producto adulterado. Se puede calificar como un producto adulterado. ¿Por qué? Porque el rotulado precautorio nunca debería reemplazar la gestión, sino que el abordaje correcto es toda vez que hemos agotado las medidas de control y aún así, aún habiendo aplicado las medidas de control, no podemos garantizar la ausencia de alérgenos por contacto cruzado, recién ahí vamos a poder utilizar el rotulado precautorio, pero con una evaluación de riesgos asociada. Entonces, esto es puntualmente lo que nos dice la norma. Lo que nos dice es solo debemos aplicarlo cuando la evaluación de riesgo identifique al contacto cruzado como un riesgo para el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que estaría de espaldas a esto? Usar el rotulado precautorio desde las premisas de diseño. Diseñar un programa de gestión de alérgenos asumiendo que vamos a declarar todos los alérgenos que tenemos en la planta por si acaso. Usar el rotulado precautorio como un gran paraguas. Entonces, esto es lo que hoy no está más permitido de acuerdo con lo que indica la última versión de la norma. ¿Sí? Necesitamos cambiar la mirada del rotulado precautorio como último recurso y justificar su uso con una evaluación de riesgos. Y justamente esta frase que indica solamente cuando identifiquemos al contacto cruzado potencial como un riesgo para el consumidor, abre la puerta a este enfoque, a un enfoque cual y cuantitativo de la evaluación de riesgo. ¿Cómo sería? Cuando evaluamos la necesidad del puede contener, y aquí voy a hacer una aclaración, cuando hablamos de el puede contener, se reserva no para aquellos alérgenos que forman parte de la formulación. Los alérgenos constitutivos se deben declarar como contienen. De eso no hay dudas, digamos, no hay grises. Los que están presentes en la formulación los vamos a declarar como contienen.
y el contiene se reserva solamente para aquellos alérgenos constitutivos. El puede contener se utiliza en los casos en los que, agotadas las medidas de control, no podemos garantizar la ausencia de un alérgeno, uno o más alérgenos por contacto cruzado. Entonces, cuando nos enfrentamos a evaluar la necesidad de usar el rotulado precautorio, vamos primero por nuestro análisis cualitativo y podemos concluir que podemos, con las medidas de control, mitigar el riesgo y por lo tanto no requerimos rotulado precautorio. Esto que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cuál sería el caso? Tenemos equipos compartidos con distintos perfiles de alérgenos, pero tenemos rutinas de limpieza capaces de asegurar la correcta remoción de los alérgenos. Hemos validado nuestro programa de limpieza y concluimos que la limpieza es efectiva. Por lo tanto, ahí termina la cuestión y no vamos a usar rotulado precautorio. Y esa es nuestra justificación. Tenemos protocolos de validación diseñados a conciencia y con el método del peor escenario y concluimos que no es necesario el uso de rotulado precautorio. En el otro extremo estamos cuando, a pesar de aplicar las medidas de control, no podemos garantizar la ausencia del alérgeno. Por ejemplo, elaboramos referencias que tienen semillas de sésamo, imagínense, o tienen alérgenos particulados, como podría ser maní picado, y aunque tenemos la mejor versión de nuestros programas de limpieza, al finalizar la limpieza vemos en la inspección visual que quedan restos de alérgenos particulados que no podemos remover. Y en las validaciones que hemos hecho, concluimos una y otra vez que no podemos estresar más los programas de limpieza y aún así no podemos garantizar la ausencia de alérgenos. Ese es el caso donde vamos a ir directamente a usar rotulado precautorio y tenemos que usarlo, pero tenemos la justificación. Hemos hecho nuestra evaluación de riesgos, hemos hecho nuestras validaciones de limpieza y concluimos en que no podemos eliminar la presencia de los alérgenos por contacto cruzado incidental. Ahí vamos directamente a usar el rotulado precautorio. Hay otro caso, en el medio de estos dos, donde vale la pena dar un paso más antes de usar el rotulado precautorio, que es aplicar el análisis de riesgo cuantitativo usando los umbrales o las dosis de referencia que han aportado, digamos, el comité de expertos convocados por el Códex. ¿En qué caso, por ejemplo? Un ejemplo. Imagínense una materia prima que declara puede contener. Antes de trasladar directamente el puede contener al producto final, podríamos aplicar este criterio de análisis de riesgo cuantitativo y concluir en función de eso si hace falta o no el rotulado precautorio. ¿Sí? Esto es una posibilidad para avanzar, digamos, un paso más antes de utilizar el rotulado precautorio. Voy a volver un minuto a la anterior para volver a este concepto. Vean lo que dice la norma. Dice solamente aplicarlo cuando la evaluación de riesgo identifique a ese contacto cruzado potencial como un riesgo. Cuando nosotros aplicamos umbrales, justamente lo que hacemos es medir cuál es ese posible contacto cruzado potencial en el peor escenario y entender si de estar presente sería o no un riesgo para la salud del consumidor sensible. Ese es el análisis que hacemos en esta etapa. ¿Sí? Entonces, hay casos donde va a valer la pena avanzar en este sentido. Hay otros casos, muchos casos, donde vamos a ir directamente al rotulado precautorio o donde vamos a concluir que las medidas de control son suficientes para no necesitar el rotulado precautorio. Pero en todos los casos, el espíritu de la norma es tener una evaluación que apalanque, que justifique el uso del rotulado precautorio y nunca utilizarlo por default o utilizarlo como una premisa de diseño. ¿Sí? Eso es un poco el espíritu que persigue esta norma en línea con todos los últimos cambios que se han hecho en las legislaciones de los países, justamente porque se ha visto que el rotulado precautorio de un uso tan excesivo y tan injustificado que se ha hecho, ha empujado a los consumidores a asumir riesgos innecesarios. Por último, hay un ítem que suma el nuevo requisito que tiene que ver con la capacitación. Y lo nuevo es, por un lado, pide dos cuestiones. La primera tiene que ver con la toma de conciencia de todo el personal.
Lo que dice es todo el personal tiene que recibir una capacitación para la toma de conciencia, entender por qué es importante gestionar alérgenos y cuáles son las consecuencias que podría tener no gestionar alérgenos. Esto por un lado. Y por otro lado, el entrenamiento específico en las medidas de control. Entonces, las personas que trabajan en el almacenamiento tendrán que recibir entrenamiento específico sobre la política de almacenamiento por alérgenos, sobre la identificación de los alérgenos en la recepción, sobre la manipulación de los alérgenos y cómo actuar en caso de roturas. Quienes trabajan en la elaboración tendrán que conocer la matriz de limpieza por alérgenos, las rutinas de verificación de la efectividad de esa limpieza, el uso de utensilios diferenciados por color, y así, etapa por etapa, quienes tengan a su cargo las medidas de control asociadas con la prevención de la contaminación cruzada tienen que recibir entrenamiento específico en esos ítems. Hay otro punto nuevo también que tiene que ver con la revisión y actualización al menos una vez al año del programa de gestión de alérgenos. Lo que dice es al menos anualmente, como una frecuencia mínima, pero también toda vez que tengamos cambios significativos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un cambio significativo en las formulaciones, en los equipamientos, en el personal, en los equipos, ¿sí? En la planta, en el layout de la planta. Entonces, toda vez que tengamos cambios significativos, toda vez que tengamos incidentes, y no solo propios, sino también incidentes en un rubro similar de la industria, evaluar si nosotros tenemos las mismas vulnerabilidades, y yo creo que esto tiene un enorme valor. Cuando nosotros vemos incidentes relacionados con alérgenos no declarados, entender si tenemos la misma vulnerabilidad. En el caso de Orla, cuando se empezó a hacer este análisis de causas, se vio que había evidentemente una comunicación del fabricante al local de comidas, de que había habido un cambio de fórmula. Por alguna razón esa comunicación no llegó, no se tuvo en cuenta, no se le dio la relevancia, tendrá que definirlo la justicia. Pero lo cierto es que más allá de pensar de forma inquisidora, decir, bueno, esto a mí no me va a pasar, revisar nuestros programas de gestión de cambios, revisar cómo nosotros comunicamos de los cambios, cómo comunicamos hacia adentro de la organización, cómo comunicamos a los clientes, cómo comunicamos a los consumidores habituales de nuestro producto cuando hay cambios en el perfil de alérgenos. Creo que nos tiene que servir estos incidentes o estos casos de renombre, estos casos donde hay evidencias, digamos, de fallas en la gestión, creo que nos tiene que servir para evaluar si tenemos las mismas vulnerabilidades y actuar proactivamente. Y ese es el espíritu de este punto de la norma. Esto que tiene que ver con la presencia de incidentes o tendencias en la industria que nos lleven a evaluar proactivamente la efectividad de nuestros sistemas de gestión de alérgenos. Y por supuesto que esto, como todo ocurre en las normas, que esto retroalimente, ¿no? Que retroalimente la mejora continua del sistema. Eh, en cuanto entonces a lo que vimos, a modo de resumen, vimos el contexto, en qué contexto se dan los cambios en la norma, por qué se elevó tanto la vara, a qué responde este incremento en los requisitos. Vimos un poco cuáles son los cambios y vimos también una hoja de ruta que nos permita avanzar paso a paso con la adecuación al nuevo estándar. Si nosotros cumplimos los requisitos de la A a la G del requisito adicional, vamos a estar dando cumplimiento a todos los demás. Es como el más amplio, el más exigente. Entonces, si nos circunscribimos a estos puntos, vamos a poder dar cuenta que también estamos contemplando los demás. Por último, esta es una publicación de la Fundación Natalia, que se inauguró, digamos, luego de la muerte de Natalia también por alérgenos no declarados. Su mamá, su papá y su hermano se encargan de llevar adelante una fundación que ha logrado muchísimos frutos. Comenzaron en UK, pero hoy tiene un alcance global. Y me gustó mucho esta frase, ¿no? De el miedo a la anafilaxia nunca te abandona. Como mamá de un niño con alergia que ha superado, pero hemos tenido nuestra etapa oscura de alergia alimentaria, es así. El miedo a la anafilaxia no te abandona, sobre todo quienes tienen niños con alergias o adolescentes con alergias. Cada día nos acompaña este miedo y creo que desde la industria podemos hacer mucho
por aliviar esta carga de angustia, esta carga de miedo que acompaña a los consumidores con alergias. Y creo que la norma FCC 22000 es entre tantos, pero es un medio para lograr este fin. Entonces la invitación es a revisar el programa y ver de qué manera podemos utilizar estas herramientas para adecuarnos al nuevo estándar, sabiendo que lo que vamos a hacer es una industria más segura y más inclusiva para todos los consumidores. Desde mí, muchas gracias y quedo atenta a todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Caro, excelente la presentación, muy clara. Bueno, ya ha habido preguntas a lo largo de tu presentación, así que te voy a ir transmitiendo lo que han escrito y bueno. De compartir nuevamente esta jornada y sobre todo en casa, en la Universidad de Luján. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro tema que tiene que ver con la ruta hacia FCC 22000 versión 6 en términos de gestión de alérgenos. Y la verdad es que la versión 6 ha traído grandes cambios, significativos cambios en términos de gestión de alérgenos. Pero estos cambios no se dan en forma caprichosa o en forma arbitraria, sino que están dentro de un contexto. Y para entender mejor el contexto, quiero empezar contándoles una historia. Quienes me conocen saben que siempre me encanta empezar con una historia, pero atención, porque esta historia que les voy a contar no es ficción, esta historia es real. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí, se ve perfecto. Eh, la historia que les quiero contar es la historia de Orla, una bailarina brillante de 25 años que se fue demasiado pronto. Orla tenía un horizonte infinito. A los 18 años había dejado su casa, su país, su vida en UK para sumarse a una prestigiosa escuela de ballet en Nueva York. El presente de Orla, para el cual había trabajado toda su vida, era dorado, era promesa. Realmente Orla estaba cumpliendo su sueño. Pero Orla murió por consumir cookies de vainilla que no declaraban la presencia de maní. Así de desproporcionado y así de insoportable. Orla tenía especial cuidado con lo que comía porque llevaba toda su vida con una alergia al maní bastante severa. Por lo tanto, siempre miraba diligentemente las etiquetas antes de consumir cualquier alimento. Pero el maní no estaba declarado en este paquete de cookies, aunque estaba presente como ingrediente. Las cookies habían sido elaboradas por una empresa de Nueva York y luego reetiquetadas y comercializadas por una cadena de comidas de Connecticut. La cadena de locales dijo que la empresa fabricante no informó del cambio de soja por maní, mientras que la tienda de comidas dijo perdón, el fabricante dijo que informó a 11 funcionarios por mail del cambio de receta. Hoy, la familia de Orla demanda a ambos, al fabricante y a la tienda de locales de comida, por imprudencia grave, deliberada, por indiferencia con la vida humana. Pero lo cierto es que ninguna demanda va a revertir lo ocurrido. Orla se fue demasiado pronto y eso es irreversible. Entonces, esta historia real nos da el pie para entender este contexto, ¿no? ¿Y por qué era necesario cambiar? La pregunta de, ¿era necesario este incremento, esta levantar la vara, este elevar la vara de la versión 6 de la norma? Y acá un poco más de este contexto, y para entender que el caso de Orla está lejos de ser un caso aislado. Hay 520 millones de personas en el mundo que sufren alergias alimentarias. Cada 3 minutos, esto es una estadística de Estados Unidos, cada 3 minutos la alergia alimentaria envía a una persona al hospital. Cada 3 minutos está ocurriendo una reacción anafiláctica como la que le ocurrió a Orla. El caso de Orla está lejos de ser aislado. 1 de cada 12 niños, y esta estadística es mundial, 1 de cada 12 niños menores de 5 años tiene alergia alimentaria. El 45% de esos niños es alérgico a más de un alimento. En Argentina nacen 40 bebés por día con alergia a la proteína de leche. El año pasado en Estados Unidos, casi el 50% de los recalls, sumando FDA y USDA, o sea, las dos fuentes de información que recopila
toda, digamos, la cadena de alimentos de Estados Unidos, casi el 50% de los recalls correspondieron a alérgenos no declarados, llegando a niveles previos a la pandemia, o sea, a los niveles, perdón, de 2020. Eh, y hay un estudio reciente para sumar a estos números, a este contexto, hay un estudio reciente que hizo GC1, que indica que el 56% de las personas alérgicas tuvieron alguna vez una reacción alérgica debido al etiquetado incorrecto. Casi el 60% de la población. El 70% de las personas que sufren alergias indica sentir miedo o sentir ansiedad toda vez que compran un producto que no es elaborado por ellos. Entonces, este es el contexto en el cual la norma modifica sus requerimientos y realmente eleva la vara en términos de gestión de alérgenos. ¿Y cuáles son estos cambios principales? ¿Dónde están? Principalmente en el requisito adicional 256, que tradicionalmente fue el requisito adicional dedicado a la gestión de alérgenos, pero en este caso hay un cambio fundamental que es el ampliar el alcance. Hoy todas las categorías de productos que están incluidas en FCC 22000 están alcanzadas por el requisito de gestión de alérgenos, todas ellas. Esto era diferente en la versión 5.1. Se sumó también la necesidad de determinar la complejidad alergénica, vamos a ir viendo punto por punto en lo sucesivo. Se sumó también, esto no estaba ni siquiera mencionado, pero la necesidad de validar las medidas de control y tener rutinas de verificación de la efectividad de estas medidas de control basadas en riesgo. El abordaje respecto del uso del rotulado precautorio, ¿sí? El entrenamiento no general, sino, o no solo general, sino también específico en las medidas de control y la revisión y actualización, tomo lo que acaba de contar Pablo, esta revisión frecuente del programa de gestión de alérgenos. Entonces, esto en cuanto al requisito adicional 256. Hay otros requisitos que nombran de forma también un poco más tangencial, pero que también tienen que ver con la gestión de alérgenos, que es, por ejemplo, el requisito 252, que tiene que ver con la declaración o con los materiales impresos, donde también se pide que toda vez que tengamos declaración de alérgenos en nuestros rótulos, esa declaración tenga una validación y un sistema de verificación. Si esto también se suma, esto también es nuevo en la versión 6. Y el requisito 259 también tiene importancia porque habla de los procedimientos de arranque y de fin de línea y verificar que tengamos medidas de control suficientes para evitar el cruce de materiales de empaque. ¿Qué es esto del cruce? Es utilizar un material de empaque que no corresponde con la referencia que se está envasando. Si nosotros miramos, yo recién les contaba que el 50% de los recall fueron por alérgenos. Si hiciéramos un zoom en a esos recall por alérgenos, veríamos que la causa 1 tiene que ver con uso de material de empaque incorrecto. Entonces la norma trae esta situación y nos pide tener procedimientos que garanticen que se verifica la correspondencia entre el material de empaque y la referencia que se está envasando. Entonces ahora vamos al cómo, ¿sí? Vamos a la hoja de ruta. ¿Cómo podemos ir en este paso a paso que nos permita ir cumpliendo los requisitos de esta nueva versión? ¿O cómo nos permite adecuar nuestro programa de gestión a la nueva versión? Este esquema es el proceso de implementación, digamos, atravesando cada uno de los requisitos del requisito 256, porque si nosotros podemos implantar todos los puntos de la A a la G, vamos a estar cumpliendo también los demás. Y también vamos a estar dando cumplimiento al requisito, digamos, que tiene que ver con gestión de alérgenos de la norma ISO-TS, ¿sí? Que queda chico en función de los nuevos requisitos del 256. Entonces, este sería el paso a paso en el cual deberíamos ir avanzando para poder cubrir todos los puntos. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Entonces, el primero tiene que ver con el listado de alérgenos, que no es más que determinar la complejidad alergénica de la planta, no es más ni es menos, ¿no? Es el 80% del trabajo. Tener claro cuáles son los alérgenos presentes en los materiales, y cuando hablamos materiales hablamos de materias primas, material de empaque primario e insumos en contacto directo con el producto, y la forma en la que estos alérgenos se combinan en las formulaciones, o sea,
determinar la complejidad alergénica de la planta. Esto es lo que nos pide el primer ítem, el ítem A. Eh, Aquí un ejemplo, vamos a ir desarrollando un caso donde vamos a ir viendo las distintas facetas de esta ruta de implementación en un caso sencillo, una empresa que elabora productos lácteos, vamos a pensar, es un caso didáctico, sí, pero sencillo en cuanto a la complejidad alergénica porque lo que nos interesa es poder plasmar la metodología. Entonces, aquí tenemos el resultado, digamos, o el entregable de este punto A, que es justamente la matriz de alérgenos de la planta, donde tenemos el mapa de alérgenos, los alérgenos presentes en cada formulación en términos de contiene y de puede contener, debido al aporte que hacen los distintos materiales. Entonces, concluimos el punto A con esta matriz de alérgenos de nuestro sitio productivo. ¿Cómo seguimos entonces? El siguiente punto tiene que ver con analizar los riesgos de contaminación cruzada en el proceso. Y este ítem tiene dos partes. Una primera parte es definir la estrategia para la gestión. Y esto es muy importante, porque la estrategia que nosotros definamos va a condicionar los peligros de contacto cruzado en el proceso. ¿A qué me refiero con definir la estrategia? Me refiero a la sectorización, a la dedicación de líneas y a la separación en el tiempo, a los criterios que nosotros establezcamos para la programación de la producción. Vamos a tener sectores específicos por perfil de alérgenos, vamos a tener líneas dedicadas o equipos dedicados por perfil de alérgenos, o no tenemos capacidad de hacer esto y vamos a separar en el tiempo, vamos a escalonar la producción sumando de a un alérgeno por vez, justamente para minimizar los cruces. De estos criterios que podamos establecer va a depender la identificación de peligros que hagamos en el proceso. Por eso que es muy importante definir y documentar primero esta estrategia. Aquí, siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos, por ejemplo, una planta donde vamos a elaborar todas las referencias de yogur, donde vamos a tener dos alérgenos, leche y cereales con gluten, y vamos a escalonar la producción para comenzar siempre con las referencias con leche y luego, que es el alérgeno transversal a todas las formulaciones, y luego al final vamos a agregar los cereales con gluten. En la otra planta, ¿sí? Tenemos otra planta donde solamente tenemos leche y soja, ¿sí? Mismo criterio, y luego tenemos diferentes mini plantas o subplantas donde solamente vamos a gestionar leche, ¿sí? Entonces, de esta estrategia, de este ajedrez que podamos armar en la planta, va a depender, por supuesto, la identificación de peligros de contacto cruzado. Va a ser muy diferente la evaluación que podamos hacer para distintas o distintos esquemas de producción o de asignación de líneas. Por lo tanto, primero vamos a definir la estrategia, la vamos a documentar y luego en función de esa estrategia vamos a el paso siguiente, que es la identificación de los peligros. Identificar y evaluar los peligros de contacto cruzado. ¿Y qué vamos a usar como herramienta? El HACCP, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces las entradas? La complejidad alergénica que definimos antes en el punto A, la estrategia que hayamos definido y por supuesto vamos a ir siguiendo, como siempre, el flujograma del proceso, ¿no? Etapa por etapa del proceso. Vamos a aplicar nuestro HACCP teniendo en cuenta que la severidad siempre es alta, ¿sí? Cuando hablamos de el peligro es la presencia de alérgenos no declarados en el producto final y por lo tanto la severidad es alta, ¿sí? Porque potencialmente puede causar la muerte, entonces vamos a colocar por default, de forma inherente a este peligro, una severidad alta, y esto nos va a dar como resultado, como ya sabemos, los peligros significativos y la categorización de las medidas de control, ¿sí? Como salida de este proceso. Muchas veces me preguntan si el HACCP se puede usar para la identificación de peligros en el caso de alérgenos, y la respuesta es sí. En mi visión personal, yo soy una fuerte defensora de esta herramienta para la identificación y evaluación de peligros. Creo que es válido y no creo en tener sistemas diferentes según sean peligros físicos, biológicos, químicos o alergénicos. La herramienta sigue siendo el HACCP. ¿Cuál es la consideración? La consideración es identificar correctamente el peligro y calificar correctamente el peligro.
¿sí? El peligro siempre va a ser la presencia de alérgenos no declarados en el producto final, porque eso es lo que pone en riesgo al consumidor. Si el maní hubiese estado declarado en las cookies, Orla hoy estaría bailando en su escuela de ballet. Entonces, el peligro siempre es la presencia de alérgenos no declarados. Aquí algunos ejemplos. Vamos a pensar primero en lo que es el peligro, ¿sí? Para las materias primas o para los materiales en general. Cuando pensamos en los materiales en contacto con el producto, la fuente del peligro es la presencia de alérgenos diferentes a los que declara el proveedor en su carta de garantía. ¿Y cuáles van a ser las medidas de control? Usar materiales solamente en caso de conocer su estatus alergénico, ¿sí? No utilizar materiales de los cuales no conocemos el estatus alergénico. Y por otro lado, tener planes de control de los materiales basados en este nivel de riesgo de presencia inadvertida de alérgenos. Para esto siempre propongo tomar tres dimensiones o ponderar tres dimensiones, que es la robustez de la carta de garantía, los sistemas que tengan los proveedores, ¿sí? Si tienen certificaciones, por ejemplo, su sistema de gestión de inocuidad o no, o carecen de un sistema de gestión, y el histórico, la performance que tengamos de estos proveedores en términos de inocuidad. Esto nos va a permitir tener planes de control, ¿sí? Asociados a este nivel de riesgo. Nuevamente, acá, ¿de qué riesgo hablamos en cuanto a los materiales? De la presencia de alérgenos diferentes a los que declara en la carta de garantía. Los que el proveedor declara en la carta de garantía son los que vamos a gestionar y vamos a comunicar en la etiqueta. El problema está, o el peligro está, en que los materiales vengan con alérgenos inadvertidos, diferentes a los que están declarados en la carta de garantía. Esto también es importante tenerlo bien claro para hacer una correcta identificación y evaluación de los peligros para los materiales. En cuanto a las etapas de proceso, muy resumido, algunos ejemplos nada más para que puedan llevarse: etapa de elaboración, etapa de envasado. Nuevamente, el peligro siempre va a tener que ver con la presencia de alérgenos no declarados en el producto final, y lo que vamos a tener en cuenta son las distintas fuentes u orígenes diferentes del peligro en cada una de las etapas. Y para cada una de ellas vamos a tener las medidas de control que podemos aplicar asociadas, ¿no? Entonces esto también es un ejemplo que me interesa que para poder plasmar, digamos, la metodología y cómo aplicar el HACCP a la identificación y evaluación de peligros. El paso siguiente es categorizar las medidas de control, ¿sí? Siguiendo nuestro esquema de FCC 22000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar a estas medidas de control que nosotros identificamos asociadas a los peligros significativos, vamos a identificar si forman parte del programa de prerequisitos o si van a tener otra categoría. ¿Sí? En este caso, traje dos ejemplos. Uno que tiene que ver con el programa de limpieza por alérgenos en el caso de líneas compartidas en la etapa de elaboración. En la etapa de elaboración es muy común tener equipos compartidos con diferentes perfiles de alérgenos. Por lo tanto, la medida de control primordial es el programa de limpieza. Cuando nosotros hacemos la aplicación de este enfoque de FCC 22000, de ISO 22000 puntualmente para la categorización de medidas de control, la primera pregunta es si el peligro se puede controlar por un prerequisito. Y la gran mayoría de las medidas de control dentro del programa de gestión de alérgenos van a ser categorizadas dentro del programa de prerequisitos. ¿Sí? El caso típico es el programa de limpieza. El programa de limpieza va a recibir la categoría de prerequisito, está dentro del programa de prerequisitos. En cambio, otras medidas de control, como puede ser justamente este control de correspondencia en la etapa de envasado entre material de empaque y referencia que se está envasando, ese control podría, de acuerdo con la evaluación, ser categorizado como un prerequisito operativo, ¿sí? Donde se trata de una observación, no es una medición, sino es una observación. Entonces, en este caso, podríamos concluir que este control de correspondencia, este control visual de correspondencia, podría ser un prerequisito operativo. Vamos a hacer esto es un ejemplo, insisto, vamos a hacer esto con cada uno de los peligros significativos y seguramente concluiremos que la gran mayoría de las medidas de control van a circunscribirse al programa de prerequisitos, ¿sí? Y algunas de ellas van a tener otra categoría que tendremos que gestionar con la
los requisitos y las definiciones que nos trae ISO 22000. Bien. Una vez entonces que tenemos esta categorización, lo que vamos a tener que hacer y lo que nos pide por primera vez la versión 6 es la validación y la verificación de las medidas de control. Aquí les traje algunos ejemplos porque esto es muy nuevo, esto es un requisito nuevo, entonces muchas veces surge la duda, bueno, pero ¿cómo validamos la política de almacenamiento y cómo verificamos la política de almacenamiento por alérgenos? Algunas ideas. Recuerden siempre que la validación va a tener una pata o un eje teórico, ¿sí? En qué nos basamos para diseñar, por ejemplo, nuestro programa de almacenamiento, nuestra política de almacenamiento, y luego una verificación. Y la verificación puede ser, o la podemos incluir dentro de las auditorías que hacemos de prerequisitos o de las recorridas que hacemos semanales de buenas prácticas, ¿sí? La idea es incluir las actividades de verificación del programa de gestión de alérgenos en nuestras actividades del sistema de gestión de inocuidad. Lo mismo, por ejemplo, si hablásemos de elaboración y nuevamente el programa de limpieza. Vamos a tener que validar la efectividad del programa de limpieza para remover los alérgenos target. Y ahí podremos, por un lado, basarnos en la evidencia, en la bibliografía, en la evidencia científica, diseñar en función de esa evidencia un buen protocolo de validación basado en el método del peor escenario, y luego tener nuestras rutinas de verificación de la efectividad de limpieza, ¿sí? En el caso de envasado, este control de correspondencia, podríamos tener por un lado para la validación la evaluación de la capacidad de detección de desvíos, generando un protocolo con el criterio del peor escenario, y luego una verificación, incluir, digamos, esta verificación en el control de registros que hacemos todos los días o en las auditorías de prerequisitos o en las auditorías internas. Entonces, la idea es poder documentar de qué manera vamos a validar y a verificar las medidas de control asociadas con el programa de gestión de alérgenos, ¿sí? El requisito, el ítem D, justamente nos pide esto, que todas las medidas de control asociadas con el programa de gestión de alérgenos tengan su correlato en validación y en rutinas de verificación basadas en el nivel de riesgo, ¿sí? Pero la idea no es generar un sistema, un apéndice o un sistema separado, sino tratar de incluir en nuestras prácticas de verificación, nuestros programas de verificación del sistema de gestión de inocuidad, estas medidas de control asociadas con el programa de gestión de alérgenos. Aquí algunas ideas. El otro punto tiene que ver con el uso rotulado precautorio. Hoy yo les decía que el 70% de las personas experimenta miedo o experimenta ansiedad. Y también es cierto que 7 de cada 10 personas, en un estudio que se hizo en 2019, 7 de cada 10 personas manifestaron que eh, contemplaría con más confianza el rotulado precautorio si supiese que está fundamentado en una evaluación de riesgos. El uso desmedido del puede contener ha llevado a los consumidores a asumir riesgos muchas veces. Es por eso que los distintos estándares y también la legislación de los países han restringido el uso rotulado precautorio. FDA es tan clara con esto que en la última revisión de las políticas para su staff, para las personas que se encargan de las inspecciones, ha indicado que un producto que tiene un rotulado precautorio sin una justificación del riesgo adjunta es un producto adulterado. Se puede calificar como un producto adulterado. ¿Por qué? Porque el rotulado precautorio nunca debería reemplazar la gestión, sino que el abordaje correcto es toda vez que hemos agotado las medidas de control y aún así, aún habiendo aplicado las medidas de control, no podemos garantizar la ausencia de alérgenos por contacto cruzado, recién ahí vamos a poder utilizar el rotulado precautorio, pero con una evaluación de riesgos asociada. Entonces, esto es puntualmente lo que nos dice la norma. Lo que nos dice es solo debemos aplicarlo cuando la evaluación de riesgo identifique al contacto cruzado como un riesgo para el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que estaría de espaldas a esto? Usar el rotulado precautorio desde las premisas de diseño. Diseñar un programa de gestión de alérgenos asumiendo que vamos a declarar todos los alérgenos que tenemos en la planta por si acaso. Usar el rotulado precautorio como un gran paraguas.
Entonces, esto es lo que hoy no está más permitido de acuerdo con lo que indica la última versión de la norma, ¿sí? Necesitamos cambiar la mirada del rotulado precautorio como último recurso y justificar su uso con una evaluación de riesgos. Y justamente esta frase que indica solamente cuando identifiquemos al contacto cruzado potencial como un riesgo para el consumidor, abre la puerta a este enfoque, a un enfoque cual y cuantitativo de la evaluación de riesgo. ¿Cómo sería? Cuando evaluamos la necesidad del puede contener, y aquí voy a hacer una aclaración, cuando hablamos de el puede contener, se reserva no para aquellos alérgenos que forman parte de la formulación. Los alérgenos constitutivos se deben declarar como contienen. De eso no hay dudas, digamos, no hay grises. Los que están presentes en la formulación los vamos a declarar como contienen. Y el contiene se reserva solamente para aquellos alérgenos constitutivos. El puede contener se utiliza en los casos en los que, agotadas las medidas de control, no podemos garantizar la ausencia de un alérgeno, uno o más alérgenos por contacto cruzado. Entonces, cuando nos enfrentamos a evaluar la necesidad de usar el rotulado precautorio, vamos primero por nuestro análisis cualitativo. Y podemos concluir que podemos, con las medidas de control, mitigar el riesgo y por lo tanto no requerimos rotulado precautorio. Esto que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cuál sería el caso? Tenemos equipos compartidos con distintos perfiles de alérgenos, pero tenemos rutinas de limpieza capaces de asegurar la correcta remoción de los alérgenos. Hemos validado nuestro programa de limpieza y concluimos que la limpieza es efectiva. Por lo tanto, ahí termina la cuestión y no vamos a usar rotulado precautorio. Y esa es nuestra justificación. Tenemos protocolos de validación diseñados a conciencia y con el método del peor escenario y concluimos que no es necesario el uso de rotulado precautorio. En el otro extremo estamos cuando, a pesar de de aplicar las medidas de control, no podemos garantizar la ausencia del alérgeno. Por ejemplo, elaboramos referencias que tienen semillas de sésamo, imagínense, o tienen alérgenos particulados, como podría ser maní picado, y aunque tenemos la mejor versión de nuestros programas de limpieza, al finalizar la limpieza vemos en la inspección visual que quedan restos de alérgenos particulados que no podemos remover. Y en las validaciones que hemos hecho, concluimos una y otra vez que no podemos estresar más los programas de limpieza y aún así no podemos garantizar la ausencia de alérgenos. Ese es el caso donde vamos a ir directamente a usar rotulado precautorio y tenemos que usarlo, pero tenemos la justificación. Hemos hecho nuestra evaluación de riesgos, hemos hecho nuestras validaciones de limpieza y concluimos en que no podemos eliminar la presencia de los alérgenos por contacto cruzado incidental. Ahí vamos directamente a usar el rotulado precautorio. Hay otro caso, en el medio de estos dos, donde vale la pena dar un paso más antes de usar el rotulado precautorio, que es aplicar el análisis de riesgo cuantitativo usando los umbrales o las dosis de referencia que han aportado, digamos, el comité de expertos convocados por el Códex. ¿En qué caso, por ejemplo? Un ejemplo. Imagínense una materia prima que declara puede contener. Antes de trasladar directamente el puede contener al producto final, podríamos aplicar este criterio de análisis de riesgo cuantitativo y concluir en función de eso si hace falta o no el rotulado precautorio. ¿Sí? Esto es una posibilidad para avanzar, digamos, un paso más antes de utilizar el rotulado precautorio. Voy a volver un minuto a la anterior para volver a este concepto. Vean lo que dice la norma. Dice solamente aplicarlo cuando la evaluación de riesgo identifique a ese contacto cruzado potencial como un riesgo. Cuando nosotros aplicamos umbrales, justamente lo que hacemos es medir cuál es ese posible contacto cruzado potencial en el peor escenario y entender si de estar presente sería o no un riesgo para la salud del consumidor sensible. Ese es el análisis que hacemos en esta etapa, ¿sí? Entonces, hay casos donde va a valer la pena
avanzar en este sentido. Hay otros casos, muchos casos, donde vamos a ir directamente al rotulado precautorio o donde vamos a concluir que las medidas de control son suficientes para no necesitar el rotulado precautorio. Pero en todos los casos, el espíritu de la norma es tener una evaluación que apalanque, que justifique el uso rotulado precautorio y nunca utilizarlo por default o utilizarlo como una premisa de diseño. ¿Sí? Eso es un poco el espíritu que persigue esta norma en línea con todos los últimos cambios que se han hecho en las legislaciones de los países, justamente porque se ha visto que el rotulado precautorio de un uso tan excesivo y tan injustificado que se ha hecho, ha empujado a los consumidores a asumir riesgos innecesarios. Por último, hay un ítem que suma el nuevo requisito que tiene que ver con la capacitación. Y lo nuevo es, por un lado, pide dos cuestiones. La primera tiene que ver con la toma de conciencia de todo el personal. Lo que dice es, todo el personal tiene que recibir una capacitación para la toma de conciencia. Entender por qué es importante gestionar alérgenos y cuáles son las consecuencias que podría tener no gestionar alérgenos. Esto por un lado. Y por otro lado, el entrenamiento específico en las medidas de control. Entonces, las personas que trabajan en el almacenamiento tendrán que recibir entrenamiento específico sobre la política de almacenamiento por alérgenos, sobre la identificación de los alérgenos en la recepción, sobre la manipulación de los alérgenos y cómo actuar en caso de roturas. Quienes trabajan en la elaboración tendrán que conocer la matriz de limpieza por alérgenos, las rutinas de verificación de la efectividad de esa limpieza, el uso de utensilios diferenciados por color, y así, etapa por etapa, quienes tengan a su cargo las medidas de control asociadas con la prevención de la contaminación cruzada tienen que recibir entrenamiento específico en esos ítems. Hay otro punto nuevo también que tiene que ver con la revisión y actualización al menos una vez al año del programa de gestión de alérgenos. Lo que dice es al menos anualmente, como una frecuencia mínima, pero también toda vez que tengamos cambios significativos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un cambio significativo en las formulaciones, en los equipamientos, en el personal, en los equipos, ¿sí? En la planta, en el layout de la planta. Entonces, toda vez que tengamos cambios significativos, toda vez que tengamos incidentes, y no solo propios, sino también incidentes en un rubro similar de la industria, evaluar si nosotros tenemos las mismas vulnerabilidades, y yo creo que esto tiene un enorme valor. Cuando nosotros vemos incidentes relacionados con alérgenos no declarados, entender si tenemos la misma vulnerabilidad. En el caso de Orla, cuando se empezó a hacer este análisis de causas, se vio que había evidentemente una comunicación del fabricante al local de comidas, de que había habido un cambio de fórmula. Por alguna razón esa comunicación no llegó, no se tuvo en cuenta, no se le dio la relevancia, tendrá que definirlo la justicia. Pero lo cierto es que más allá de pensar de forma inquisidora, decir, bueno, esto a mí no me va a pasar, revisar nuestros programas de gestión de cambios, revisar cómo nosotros comunicamos de los cambios, cómo comunicamos hacia adentro de la organización, cómo comunicamos a los clientes, cómo comunicamos a los consumidores habituales de nuestro producto cuando hay cambios en el perfil de alérgenos. Creo que nos tiene que servir estos incidentes o estos casos de renombre, estos casos donde hay evidencias, digamos, de fallas en la gestión. Creo que nos tiene que servir para evaluar si tenemos las mismas vulnerabilidades y actuar proactivamente. Y ese es el espíritu de este punto de la norma. Esto que tiene que ver con la presencia de incidentes o tendencias en la industria que nos lleven a evaluar proactivamente la efectividad de nuestros sistemas de gestión de alérgenos. Y por supuesto que esto, como todo ocurre en las normas, que esto retroalimente, ¿no? Que retroalimente la mejora continua del sistema. Eh, en cuanto entonces a lo que vimos, a modo de resumen, vimos el contexto, en qué contexto se dan los cambios en la norma, por qué se elevó tanto la vara, a qué responde este incremento en los requisitos.
vimos un poco cuáles son los cambios y vimos también una hoja de ruta que nos permita avanzar paso a paso con la adecuación al nuevo estándar. Si nosotros cumplimos los requisitos de la A a la G del requisito adicional, vamos a estar dando cumplimiento a todos los demás. Es como el más amplio, el más exigente. Entonces, si nos circunscribimos a estos puntos, vamos a poder dar cuenta que también estamos contemplando los demás. Por último, esta es una publicación de la Fundación Natalia, que se inauguró, digamos, luego de la muerte de Natalia también por alérgenos no declarados. Su mamá, su papá y su hermano se encargan de llevar adelante una fundación que ha logrado muchísimos frutos. Comenzaron en UK, pero hoy tiene un alcance global. Y me gustó mucho esta frase, ¿no? De el miedo a la anafilaxia nunca te abandona. Como mamá de un niño con alergia que ha superado, pero hemos tenido nuestra etapa oscura de alergia alimentaria, es así. El miedo a la anafilaxia no te abandona, sobre todo quienes tienen niños con alergias o adolescentes con alergias. Cada día nos acompaña este miedo y creo que desde la industria podemos hacer mucho por aliviar esta carga de angustia, esta carga de miedo que acompaña a los consumidores con alergias. Y creo que la norma FCC 22000 es entre tantos, pero es un medio para lograr este fin. Entonces la invitación es a revisar el programa y ver de qué manera podemos utilizar estas herramientas para adecuarnos al nuevo estándar, sabiendo que lo que vamos a hacer es una industria más segura y más inclusiva para todos los consumidores. Desde mí, muchas gracias y quedo atenta a todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Caro, excelente.